Hoy tenemos el gran honor de estar con un maestro de la ecografía musculoesquelética, autor de esta joya hermosa, en que, que es como un niño muy bonito. Es como un libro que al final se nota que tiene un gran trabajo detrás, grandes ilustraciones que están hechas todas por él. Yo cometí el error la vez anterior, lo admito, de que dije, a ver, no todas de pronto son, no, todas las ilustraciones son del profesor. Después el profesor nos va a explicar, yo voy a decir profesor porque para mí es mi profesor. Y vamos a presentar quién es esta persona, quién es doctor, porque, dice Íñigo, le vamos a decir Íñigo Iriarte, profesor Íñigo Iriarte, que es médico especialista en rehabilitación y medicina física de la clínica Ars Médica en Bilbao, España. Tiene una experiencia de 22 años, por lo que estuve leyendo y investigando. Este libro también cuenta con otros autores que son sus colaboradores y me imagino compañeros y, Amigos, sí, 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 y sí. amigos también por lo que dice el prólogo. El prólogo dice acá, en donde dice aquí, en el prólogo, dice don Luis Cerezal, que es un radiólogo que es de diagnóstico médico de Cantabria, y dice, tengo la suerte de ser amigo personal del doctor Iriarte. He vivido sus inicios en ecografía musculoesquelética, las dificultades, su apasionamiento y progresión en esta técnica. Todos sus amigos y colaboradores hemos visto como su maestría en ecografía crecía de forma paralela a la perfección de sus dibujos y a un ritmo con una profundidad que yo no he visto nunca en nadie. Y eso también es lo que me llamó la atención a mí. Eso, eso, no sé si le conoce usted al doctor Cerezal. La verdad que no. Bueno, pues el doctor Cerezal es un radiólogo musculoesquelético que hace ecografía, pero es especialmente potente en resonancia magnética. Y es una referencia a nivel mundial. Tiene multitud de publicaciones en las revistas más prestigiosas y es bueno, pues un autor muy conocido en toda Latinoamérica y tengo la suerte de que trabaja en Santander, que está más o menos a una hora de Bilbao. Entonces, pues yo fui a aprender de cosas de él, básicamente, y sigo aprendiendo cada día. Es un monstruo de la radiología musculoesquelética. Y entonces, bueno, pues siempre me ha ayudado muchísimo, porque no lo he dicho, pero los que ve ahí conmigo de coordinadores del libro, que son el doctor Pedro, el doctor Valius y el doctor Ceretal, Sí. son fundamentalmente mis maestros de ecografía. O sea, son gente que llegó antes que yo al mundo de la ecografía musculoesquelética y que son muy, muy buenos, muy buenos. Entonces, yo me he nutrido mucho de ellos también. Eso, ellos mismos, pero de todas maneras, él también en el prólogo que leí anteriormente, él, dentro de, yo sé, de todo lo que usted nos dijo ahora, él le da toda la atribución a usted. Sí, bueno, es muy majo. Mire, el prefacio, esta es parte del prefacio, dice. Se ha hecho especial hincapié en la importancia de la iconografía. La visión bidimensional en blanco y negro de la ecografía es muy diferente a la anatomía que aprendimos en la carrera y en textos clásicos, y es difícil de entender en ciertos conceptos. Por este motivo, comencé a dibujar esquemas anatómicos con la intención de facilitar la comprensión al alumno. Y aquí vamos a cerrar el libro para entrar en la entrevista y las preguntas que tenemos para el profesor. Eh, Quiero también anunciar, luego de esta breve introducción, que él está en estos momentos lanzando una formación en ecografía musculoesquelética online, la cual por supuesto vamos a estar apoyando desde Chile y todo el mundo que nos está viendo, por supuesto. Así que están invitados. También tengo una sorpresa, voy a regalar la edición digital de este libro, si el profesor lo permite, por Sí, supuesto. sí, por supuesto. Regalamos una edición de este libro, entonces también un requisito va a ser que lo sigan en el Instagram y, Vale. y que también se suscriban a mi canal de YouTube. Y eso, para que se ganen el libro en edición digital. Creo que estaba bien. Luego de haber hecho esta introducción del profesor, aquí entran varias preguntas que yo le quería hacer y
y se las quiero plantear ahora. Primero que nada, ¿cómo fue direccionando su trayectoria profesional? Este proceso, ¿cómo sucedió? Usted dijo, sabe, yo soy médico especialista en medicina del deporte, voy a terminar haciendo ecografía. ¿Eso pensó hacer usted? Bueno, yo cuando acabé la especialidad en el hospital, eh, siempre me había gustado más la parte de musculoesquelético. La rehabilitación tiene muchos otros campos, ¿no? Pero la de musculoesquelético sí me había gustado la que más. Y entonces me decidí eh, ponerme por mi cuenta, intentar poner una consulta e intentar pues hacer un trabajo que no dependiera de otras cosas más que de mí mismo, y entonces así fue como empecé. Y así estuve, bueno, durante unos años, más o menos las cosas fueron yendo aceptablemente bien, y luego me junté con el doctor Rubén Saiz, que es mi socio desde hace 20 años y es mi segundo matrimonio. Entonces, el doctor Saiz y yo, los dos somos médicos rehabilitadores enamorados de músculo esquelético, y ahí vamos los dos mano a mano, pues haciendo que nuestra consulta fuera creciendo poquito a poco e intentando poner cariño en lo que hacíamos. Los dos, yo me considero vocacional, pero el doctor Saiz es mega vocacional. O sea, si fuera por él, trabajaría gratis. O sea, sí, le encanta su trabajo. Entonces, bueno, la cosa es que eso también te estimula mucho y entonces vas aprendiendo y sobre todo estás un poco acompañado, porque la privada tiene el problema de que estabas muy solo, ¿no? Entonces, bueno, la cosa fue yendo a más, fue yendo mejor y tal. Y entonces, pues de accidente, esto fue hace ahora pues unos 11 años, así, de accidente, se cruzó por mi camino un personaje que es el doctor Barceló, Pablo Barceló, que es un médico del trabajo, y que me dijo, tú déjate de rehabilitación, tienes que aprender ecografía musculoesquelética. Claro, hace 11 años los rehabilitadores no hacíamos ecografía musculoesquelética. Los médicos de deporte sí que la hacían, los reumatólogos sí que hacían, y algún loco médico del trabajo como el doctor Barceló también hacía, pero fuera de ese entorno era muy raro que existiera ecografía musculoesquelética. Y entonces me dijo, mira, vente aquí a un curso y así ves cómo es la ecografía musculoesquelética. Y yo, bueno, pues por tenerle contento y no pegarme, dije, va, yo tenía esa idea de que la ecografía musculoesquelética era un ente abstracto, donde una persona, pues no sé si bajo efecto de las drogas o lo que fuera, veía imágenes abstractas y las interpretaba. Yo tenía esa idea de la ecografía, ¿no? Aparatos carísimos, imágenes rarísimas que había que interpretar y desde luego que no se veía nada parecido a la realidad. Esa era mi idea de la ecografía musculoesquelética en aquel entonces. Y entonces fui al curso y la casualidad es que de profesores estaban Martinoli, estaba Valius, estaba de la Fuente, bueno, pues gente que era muy potente desde el punto de vista ecográfico. Y claro, darle las charlas al doctor Valius y al doctor Martinoli y ver cómo se veían los tendones, los músculos, las estructuras, fue quedarme boca abierto en el segundo uno y no levantarme ni al baño, ¿no? Y dije, wow. Y entonces volví a la consulta, hablé con mi socio Rubén y le dije, Rubén, necesitamos hacer ecografía. Y Rubén dice, vale. Y entonces, en 2 semanas ya teníamos nuestro ecógrafo. Ya compramos un ecógrafo portátil y que era caro en aquella época, pero bueno, nos lo podíamos permitir justito, pero nos lo podíamos permitir y ahí empezamos. Y no ha sido un día desde entonces que no haya disfrutado en la consulta haciendo ecografía. Lo único, que esto sí que es muy importante, es lo que quizás nos define más a Rubén y a mí, es que siempre hemos sido médicos clínicos. Siempre hemos explorado al paciente, siempre hemos hecho una análisis profunda, hemos escrito en las historias mucho, Rubén más que yo todavía, pero nos escribimos mucho en las historias. Y entonces, incorporar esa disciplina, además, después de la exploración clínica, la ecografía, era súper potente. Y en ningún caso la ecografía ha sustituido lo otro, solo lo ha complementado. Y entonces, la ecografía es una parte más de nuestra consulta, que a veces la hacemos, a veces no, pero claro, realmente muy útil. Y entonces desde entonces pues estamos encantados. Y luego además, como ves cosas que te son muy útiles, pues te pica y vas aprendiendo y quieres saber más y entonces tal. Y entonces pues hasta ahora, no sé, todo el día intentando aprender de los demás y evolucionando. Increíble, yo nunca pensé que con Martiloni eso fue lo que cambió en realidad toda la historia. Martinoli y Valius, en aquella Claro. época, las charlas del curso que vi, Martinoli hablaba de la mano y Valius hablaba de las lesiones musculares.
ahí entendí lo que era la ecografía en aquel momento, musculoesquelética, y era totalmente diferente a lo que yo pensaba que era. Los músculos se veían, los tendones se veían y se veían muy bien. Y dije yo, esto lo necesito, o sea, no, yo no puedo estar sin esto. Y vamos, que lo tuve clarísimo. Ya. En ese momento cuando usted comenzó, vamos a remontarnos a esa época, ahí, ¿cuánto fue más o menos el tiempo de estudio que usted estuvo ahí en esa consulta? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, en aquella época en España no había mucha formación, muy poca gente, fuera del mundo de la radiología, muy poca gente hacía ecografía, hacían, como te digo, los reumatólogos, hacían algo los médicos del deporte, algún médico generalista, ¿vale? Pero no había cursos más que muy poquitos. De hecho, los cursos que había en aquella época eran los de la Sociedad Española de Medicina General, los cursos de músculo esquelético hablo, ¿eh? Entonces, pues me acuerdo que Rubén y yo fuimos a Madrid a un curso de 2 o 3 días de la Sociedad Española de Medicina General, donde los profesores de nuevo pues eran el doctor Valius, perdón, el doctor de la Fuente, el doctor Cerezo, pues una serie de profesores que en aquella época eran los que hacían ecografía musculoesquelética, no había mucho más. Y luego pues empezó a salir algún monográfico, que fue a Galicia, y entonces bueno, uno se agarraba a todo lo que podía. Y yo soy muy lanzado, yo veía clarísimo que tenía que aprender ecografía y muy rápido, porque lo necesitaba. No podía esperar una curva de aprendizaje normal, tenía que acelerar. Y entonces, pues prácticamente, sí, al segundo año de hacer ecografía, organicé yo un curso en Bilbao. Le pedí al doctor Valius a ver si podía venir de profesor. El doctor Valius, que es un hombre pues muy generoso, me dijo que sin ningún problema. Además, no se me olvidará, me dijo que no me preocupara, que si no lo llenábamos, que no había ningún problema, que él no me cobraba un duro. Entonces, bueno, pues con esas premisas, pues como para decir que no. Entonces, organicé el curso en Bilbao y me lo hice para mí, realmente. Entonces, me puse en las charlas que yo quería oír. Entonces, hablaba el doctor Marius, hablaba, pues, había pues 4 o 5 profesores en aquella época, y yo me puse una charlita más o menos facilona para darla yo, y entonces, claro, pues aprendí muchísimo. Y a partir de ahí, pues fui haciendo un curso anual y hasta hoy, ahora vamos por la 10ª edición. Ah, entiendo. O sea, esto es algo de bastante tiempo y también importante la gente con la que se rodeó. Yo estoy viendo que... Sí, tuve mucha suerte, sí. Sí. Es gente muy friki de la ecografía, muy apasionada de la ecografía, y hicimos un grupo muy simpático, y en aquella época estábamos también un poco más, bueno, por lo menos yo estaba más tranquilo, tenía menos tareas, y entonces pues te permitía también trabajar y estudiar más, ¿no? Y eso, bueno, pues la verdad es que al final hicimos amistad, y ahora pues con el doctor Valius, con el doctor Pedret, pues somos, el doctor Cerezal, pues somos grandes amigos, y por supuesto pues nos consultamos dudas, más yo a ellos que ellos a mí, pero... Nada, duda, pero son humildes, qué humilde, qué humilde. No, es así, pero bueno, que ahora se lo hago. Entonces, al final, para aprender ecografía musculoesquelética necesitaría entonces como 2 años, pero de manera bien intensa, al parecer, por lo que usted me está diciendo. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo, es lo que digo, yo tenía mucha formación en todo aspecto clínico, entonces tenía ya mucha cosa ganada por eso. Anamnesis, claro. Claro, anamnesis, conocimiento de las patologías, etcétera. Entonces, la anatomía me la conocía, lo que pasa es que la anatomía bidimensional de los libros, que luego pues hay que cambiar algunos conceptos, etcétera, pero yo me la sabía. Entonces, digamos que tenía una base ya bastante potente y tenía mucha experiencia viendo pacientes. Ya llevaba 10 años trabajando viendo pacientes de músculo esquelético única y exclusivamente, ¿no? Entonces, eso hace que uno también vaya más rápido, y por supuesto el estudiar mucho. Yo, la ventaja del portátil, de hecho, que teníamos, es que nos lo turnábamos mi socio y yo, el doctor Saiz y yo, nos llegábamos a casa y nos mirábamos a nosotros mismos de arriba abajo 28.000 veces. La mayoría de las imágenes que veis en el libro son mi brazo, mi rodilla, tanto en ese libro como en el primero que hice con el doctor Barcelona, Sí. ¿vale? Sí. Ese era yo con mi bueno, me prestaron un ecógrafo para ese libro, pero ese era yo, casi todo. Tengo suerte de tener buena cogenicidad, y entonces pues era la suerte.
Tiene buena... anatomía ecográfica, pues conmigo mismo, con la familia, etcétera. Y muchas horas, muchas horas, muchas horas. Practicar, sí, es que sí, lo que pasa es que es que para después llegar a lo que eso es lo que también quiere hablar, la tecnología de los ecógrafos y la evolución que ha tenido, o sea, ¿usted qué opina al respecto de lo que está sucediendo hoy en día? Porque usted, con todo el respeto que merece, usted trabajó con ecógrafos del año, empezó del 2010, entonces aproximadamente, en donde ya, porque hoy en día los ecógrafos presentan resoluciones bastante y postproceso bastante bueno. ¿Cómo era en ese momento el tema? Yo tenía una sonda de lineal de 713 MHz, ¿vale? Y la verdad es que para hombro, codo, cosas así, entre centímetro de profundidad y 4 centímetros, te apañabas perfectamente. Entonces las articulaciones más importantes las veías muy bien, ¿vale? Sí que es cierto que en profundidad, cuando tienes que meterte en cadera, en trocánter, en gente voluminosa, o incluso en zonas muy superficiales, en manos y dedos, pues ahí sufrías un poco más. Pero podríamos decir que con un ecógrafo de aquella época de gama media podías enfrentarte al 80% de las patologías con muy buena capacidad. O sea, ahora claro, vemos mucho mejor, lógicamente, pero mucho mejor no significa que nos metamos con muchas más cosas. Sí que hay cosillas que sí, pero antes también veíamos bastante decente hace 10 años, ¿eh? Antes no lo sé, pero yo creo que no, por lo que veo de libros más antiguos, pero yo creo que 10 años para aquí la diferencia ha sido muy grande. Y ahora quería preguntarle también su opinión sobre la inteligencia artificial respecto a en la ecografía musculoesquelética, primordialmente. Hombre, al final la inteligencia, siempre me preguntan mucho por la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial al final se basa en patrones repetitivos, de aprender de imágenes, interpretar patrones que se repiten e intentar sacar conclusiones para extrapolarlos a cosas nuevas, ¿no? Entonces, claro, la ecografía al final no son imágenes estáticas. Si uno ve una ecografía de un compañero no va a saber qué tiene. O sea, uno ve las imágenes de un estudio ecográfico y dice, esto habría que hacer en la ecografía, o habría que ver un vídeo. Habría que ver un vídeo para ver algo aquí, y aún así tendríamos dificultades. Entonces, no es como la resonancia magnética, que son imágenes bastante reproducibles, con bastante definición de escalas de grises, bastante constantes. Entonces yo creo que la ecografía, lo que es para la inteligencia artificial asistiendo al diagnóstico, empezará porque la mejorarán, etcétera, pero todavía hoy por hoy o a corto o medio plazo no creo que vayan a poder hacer gran cosa todavía. Está como muy operador dependiente, como dice usted en la ecografía. Sí. Bueno, pero al final todo es operador dependiente. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Al final yo tenía esa idea, ¿no? Que la resonancia magnética era Dios, lo veía todo, ¿no? Y tenía esa idea yo. Bueno, pues la resonancia magnética lo ve todo. Bien, no es así. O sea, solo por falsos positivos ya tenemos un problema. Y luego además si unimos a que hay una persona que está interpretando esa resonancia magnética y tiene su propio sesgo, pues también tenemos otro problema. La resonancia magnética en la radiología musculoesquelética es muy complicada, tanto de ecografía como por supuesto de resonancia magnética. Entonces, o hay gente muy dedicada a esa parte, o si no, pues la calidad de los informes y el resultado final no es el mismo. Entonces, pues digo que al final los resultados, efectivamente con la ecografía aún más, pero también son, bueno, incluso qué tipo de antenas se usan, qué tipo de protocolos se usan, etcétera. Entonces yo hay ciertas resonancias magnéticas que me llegan, que las pongo en la máquina y interpreto perfectamente lo que pasa dentro de mis limitaciones, quiero decir. Pero hay otras resonancias magnéticas que no soy capaz de interpretar la secuencia que tiene, digo, no entiendo bien, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy, que sí, que la ecografía es muy operador dependiente, pero nuestras técnicas también tienen su mierda. Claro, es que al final en el tema nuestro acá en Chile pasa que estamos entrando en ese campo. De hecho ya hacemos ecografía musculoesquelética y abdominal en general. Se hace que en Chile nosotros somos como el sonógrafo, ¿cierto? de Estados Unidos. Entonces este tipo de formaciones a nosotros en realidad lo que nos ayuda es como a elevar y llegar a ese estándar, porque al final eso es lo que pasa, que mucha gente se queda sin acceso a la ecografía, sobre todo en países como el nuestro, por falta de gente especializada, ¿ya?
ese es el tema que sucede, me imagino, también debe suceder quizás en España, de pronto. Yo creo que el verdadero problema de la ecografía hoy por hoy es que nos estamos olvidando, y de la ecografía y de las pruebas de imagen en general, es que nos estamos olvidando de la clínica y de la anamnesis. No tenemos tiempo por consulta, entonces nos estuvimos pidiendo pruebas complementarias. Y eso, bueno, pues en algún caso puede valer, pero en muchos casos lleva a un mal diagnóstico. Entonces, yo creo que estamos yendo en camino contrario al que tenemos que ir. Tenemos que quizá replantearnos un poco las cosas. No lo vamos a hacer, porque no parece que vayamos en esa línea. Igual que el intervencionismo, ¿no? Ay, todo el mundo está emocionado con pinchar. Ojo, pero mira la evidencia científica, que el pinchar, cuidado, que muchas veces, pues nada, todo el mundo pinchando, porque vas muy rápido y tienes un resultado a corto plazo, y ojo. Entonces, bueno, Sí, en sí. fin, no sé. Yo creo que la ecografía es una herramienta más en el diagnóstico, porque tiene que entrar dentro de una cadena. Y si el resto de los eslabones fallan, la ecografía por sí solo no va a solucionar el problema en muchos casos. E incluso como la resonancia magnética nos puede dar hasta más problemas porque vemos cosas que no están dando guerra, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, no perder la parte clínica, esa parte es fundamental. Claro, claro, porque usted en su libro propone este tema del dinamismo que tiene la ecografía, que en realidad también es la gran ventaja que tiene sobre la resonancia. Que, Sí, y la interacción con el paciente, al final, eh, básicamente yo cuando hago una ecografía, antes le pregunto al paciente dónde le duele, desde cuándo lo tiene, qué gesto se lo ha provocado, eh, en qué posiciones le mejora, en qué posiciones le empeora, si es diurno, si es nocturno, cómo ha evolucionado en el tiempo, qué tratamientos ha hecho. Después le exploro, le miro si tiene movilidad pasiva igual que la activa, si le duele la contracción isométrica de los grupos musculares de esa zona que me ha contado que le duele, si tiene inflamación, si no tiene inflamación, si es un paciente con un umbral de dolor muy bajito, o si es un paciente que aguanta el lagrimón y no dice ni pío. Entonces, todas esas cosas, eso no te lo puede dar las pruebas complementarias, eso te lo da lo previo a las pruebas complementarias. Y esa información es oro puro, de forma que después poner el ecógrafo es el complemento, es la guinda del pastel, donde eso que tú sospechas o lo confirmas o lo gradúas, digamos, lo cuantificas, ¿vale? Y a veces tienes una disociación y te digo, pues yo pensaba que era esto y es esto otro. Entonces dices, bueno, pues algo me estoy evocando y lo remiras otra vez todo, ¿vale? Entonces ese es un poco el enfoque, el realmente bueno de la ecografía, y ese es el que hay que intentar ir hacia eso cada día más. claro, lo que pasa es que la anamnesis, como usted dice, aumenta más que nada la sensibilidad y la especificidad del examen y de lo que yo espero ver, ¿cierto? Entonces, entonces claramente se pierde a veces eso porque al final, bueno, de pronto se puede trivializar el uso de las pruebas diagnósticas, que eso también eso en Estados Unidos son bien buenos para sacar esos estudios. No sé si, la verdad que en España voy a pecar de ignorante acá, no sé, porque allá hablan mucho también del sobreuso de imágenes, sobre todo con el tema de los rayos X, porque claro, la ecografía no es algo, pero sí, por ejemplo, también se habla en algunos casos también de la fatiga nuestra propia de como trabajadores también, bueno, usted también sabrá también el tema este de ejecutar exámenes, hacer una posición correcta porque usted también lo recomienda, que sea biomecánicamente viable para nosotros, Claro. para que podamos seguir trabajando en lo mismo, si no nos vamos a terminar dañando también nosotros mismos. Sí, bueno, es un poco, es un poco lo que hablamos, ¿no? Al final las pruebas se están abaratando en exceso, eso ocurre que tenemos que hacer más pruebas en menos tiempo, eso ocurre que tenemos que descuidar, por supuesto, la ergonomía, etcétera, ser más rentables, eso, bueno, pues en fin, es esa línea, y si no tenemos la lista de espera, que también es otro problema importante si no lo hacemos así. Entonces, bueno, pues es por eso digo que realmente el punto es complejo. El Eh, punto es complejo. claro, el tema este de gestionar que es un problema bien global, el acceso que bueno, todos los países se plantean esto de diferente manera, que al final algunos lo ven por el tema público, Estados Unidos lo ve de otra manera. Yo Ya. creo que igual hay que llegar a un tema de un equilibrio, porque la verdad es que la salud es nuestro enfoque y el paciente es nuestro, es por quien estudiamos, ¿cierto?
Sí, 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 sí. Y bueno, también porque nos gusta lo que estudiamos. Sí, sí. A ver. No, pero todo es para mejorar, para curar al paciente, para ayudar al paciente, está claro. Sí. Otra, bueno, vamos a dar una vuelta a todo el tema de que nos enfocamos, hablamos de la inteligencia artificial y ahora terminamos hablando del paciente. Ahora vamos a hablar de la obra. ¿De dónde nació y el amor hacia esta ilustración médica y usted también, cómo en ese, porque estoy hablando del año 2010. Ojo, hoy en día es todo mucho más fácil en cuanto yo encuentro ilustración. El iPad, ya, listo. Pero en esos tiempos era otra cosa. Era otra cosa. Sí, bueno, como le digo, yo cuando hice el primer libro con el doctor Barceló, de hecho, pues tenía ese problema, ¿no? Que llevaba muy poco tiempo en el mundo de la ecografía, por lo tanto tenía muy fresco las sensaciones de no saber encontrar las cosas y cómo me había costado la dificultad que había tenido para aprender las cosas básicas, ¿no? Y entonces uno de los problemas que tenía era que los conceptos que yo tenía anatómicos eran bidimensionales, es decir, en un libro, en una imagen pides la profundidad. Entonces, no te haces idea hasta qué punto un recto femoral es profundo o no, o un subglúteo, cuánto de profundo es, etcétera, ¿no? Entonces, y yo al final pues decía, jo, es que no hay una imagen que yo encuentre que pueda explicar bien esto que yo veo aquí, porque las imágenes luego de cadáver eran como feuchas en general, porque ahora se tira mucho de cadáver fresco, pero que ahora son preciosas las imágenes que vemos. Pero en aquella época era muy raro, salvo Golanoi y poco más. En aquella época había muy poco de estudio de libros con cadáver fresco, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa es que trasteando por internet caí en un tutorial del símbolo de Superman, del hombre de acero, ¿vale? Que explicaban cómo hacerlo, de un tal Ildefonso Segura, ¿vale? De cómo hacerlo, y entonces dije yo, esto si le puedo dar forma de músculo y de tal, podría ser un corte tal, no sé qué, no sé cuántos, y así empecé. Y entonces hice el primer corte que hice tridimensional fue la muñeca, un corte a nivel de las correas extensoras en el primer libro, y me gustó mucho cómo quedó, y además, claro, la podías rotar, lo podías angular como tú querías, y entonces te daba una libertad. Era muy costoso de hacerlo, pero luego te daba una libertad y claro, y te daba una visión diferente a lo que había hasta entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues así empecé. Y luego, pues luego con imágenes iba creando con Photoshop, hacía efectos como de sombras para que parecieran tridimensionales, pero lo tridimensional a otros niveles era muy complejo para mí en aquella época. Y luego, pues nada, sigue uno metiéndose porque le gusta los fines de semana como hobby, iba. Y bueno, pues al final empecé a hacer tutoriales pues de diseñadores 3D y de cosas, que en aquella época efectivamente no había mucho, pero bueno, y hasta ahora. Y luego tuve suerte también, porque claro, uno siendo autodidacta tienes unos errores de base muy gordos, ¿no? Entonces había ciertos errores de base que luego iba arrastrando todo el proceso que era muy... Entonces tuve la suerte de coincidir en una fiesta de estas de informáticos frikis con un diseñador 3D y tal, y le expliqué, le enseñé y tal, y dijo, qué bonito tal. Oye, ¿y no te podrías dar alguna clase suelta? Y joder, venga, va. Entonces me dio las bases de cómo construir una malla 3D, y entonces a partir de ahí pude crecer mucho más, porque ya tenía los cimientos del edificio, que hasta entonces no los tenía. Había empezado el edificio por el techo y claro, era aparente, pero se caía a la mínima. No, claro, que en esos años estamos hablando de que no había tanta información como ahora de que no curso para modelación 3D ya. No, es que antes no era así. No, y además son cursos muchos de muebles, de arquitectura, sí. De tal, de cual. Entonces, que sea útil para ti, para lo que tú necesitas, es complicado. A mí la ilustración médica, yo amo la ilustración médica, libros como Prometheus, por ejemplo. Es el que más uso yo. Es que es exquisito ese libro, es exquisito. Bueno, también es. Pero los de no sé si has visto los de neuroradiología de Osborne. No sé si. Bueno, esos libros también tienen una exquisitez de todos los experts de DX. Todos esos libros tienen. Sí, esos los he visto, pero no he llegado a tenerlos, pero sí los he visto. Yo al final con el Prometheus fundamentalmente, y luego con alguno que tengo de específico de cortes de cadáver, de axiales. Ahora con acceso a las resonancias magnéticas me hago más idea también de la profundidad de las cosas y de las relaciones.
Entonces, bueno, poquito a poco pues ya vas haciendo cosas. Y luego monográficos, ahora cada vez también hay más monográficos en PubMed, pues de distintas estructuras, con cortes de cadáver, entonces vas aprendiendo la anatomía en detalle. Entonces, bueno, pues poquito a poco vas sumando. Claro, el tema también de ir como sumando este conocimiento, al final, usted es más visual para adquirir conocimiento, también tuvo que hacerse esquemas, o también, bueno, la parte práctica. No, es que más no, es visual, bueno, por supuesto hay que leer artículos más de texto cuando hablas de otras cosas, pero para el tema de ecografía, fundamentalmente visual, compañeros con experiencia que te dicen dónde han fallado y cómo lo han solucionado, y bueno, y cosecha propia, al final, también uno cuando va haciendo va cogiendo sus propios trucos, ¿no? Es que el libro lo que pasa es que tiene hartos trucos en el tema sobre todo de parámetros. Nosotros, Sí, sí, pero hoy por hoy las máquinas en general ya no son como tanto como antes, ¿no? Que antes las máquinas eran, ajustarlas era como ajustar un piano. Ahora, hoy en día tienden a ser más simples, entonces en general las dejan ya bastante decentemente ajustadas en general. Hay máquinas y máquinas, ¿eh? Pero bueno, pero sí, que al final yo tengo que reconocer que las máquinas que tenemos nosotros que son buenas, cuando son nuevas, viene alguien y las ajustamos con él, y sí que es cierto que probamos con pacientes varios días, gordos, delgaditos, jóvenes, viejos, y entonces al final te haces tus propios presets y es con lo que funcionas. sí, porque usted trabaja con usted trabaja con Canon, bueno, usted trabaja, me imagino, con varias marcas, pero la que usted hace los videos es un Canon, un Acuson, si no me equivoco. No, Acuson no es de Canon. Yo Perdón, trabajo con Canon. perdón. Yo trabajo con Canon pues desde hace... Yo empecé con el Sonosite, que es el portátil que tengo, ¿vale? El Sonosite Turbo era mi primer... Ahora es Fujifilm, que era mi primer portátil. Y es una máquina que la sigo guardando porque a mí se me ha parecido espectacular, ¿eh? Es una máquina durísima, se ve como el primer día, vamos, una gozada. Pero claro, ahora ya pues está superado, lógicamente. Entonces, desde hace ya 7 8 años, se me cruzó por el camino General Canon, y bueno, no sé si, no quiero tampoco meter muchas marcas, Canon, Adelante, 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 adelante. bueno, se me cruzó General Canon y Saote, que en aquella época en España era lo que más relación calidad-precio pegaba, ¿vale? Y entonces pues estuve probando las tres máquinas topes de gama porque yo tenía claro que me quería dedicar ya muy muy en serio al mundo de la ecografía, y entonces pues realmente me decidí por Canon. Y empezamos una relación de profesional y de amistad que no me ha repetido ni un solo día, porque luego ha habido la suerte de que las mejoras que han implementado posteriormente en Canon las han hecho las máquinas más potentes ahora mismo en músculo esquelético, a nivel general, ¿vale? De hecho, la gente aquí en España, radiólogos y otros profesionales que trabajaban con otras marcas, la mayoría de ellos que hacen músculo esquelético han ido migrando hacia Canon, Ok. ¿vale? Entonces, insisto sobre todo en el mundo del deporte, en el mundo de la traumatología, funciona diferente en el mundo de la anestesiología, que funciona más con Fujifilm, les gusta más la imagen de Fujifilm, y en el mundo de la reumatología, que les gusta más, yo creo que General Electric son los que más usan ellos. Pero lo que es desde el punto de vista musculoesquelético, los rehabilitadores, los radiólogos que hacen musculoesquelético y los médicos del deporte, en general sí podemos, porque son máquinas algo más caras, claro, pues tiramos de Canon. Qué interesante, porque al final, teniendo toda esta gama y cómo ha ido avanzando la tecnología, teniendo toda la gama de ecógrafos, ya nos vamos a quedar con Canon. Y también, al final, ¿qué es lo que para usted el ecógrafo ideal en realidad es el ecógrafo? Porque el ecógrafo nos va a ayudar a hacer la exploración y todo, pero los presets, porque al final usted pone mucho hincapié en los presets acá. Los Sí. presets ideales. Sí, lo pasa es que en ciertas máquinas que he intentado ajustar la imagen técnico también, pues no consigo una imagen que me valiera. No voy a decir marcas, pero Ok. he intentado varias marcas, ¿vale? Entonces no he conseguido que me gustaran. Y de hecho, cuando tenía que hacer técnicas un poco dificultosas era un problema. Entonces, con Canon yo siempre he conseguido presas que me han acabado gustando, ¿vale? Pero realmente la máquina influye mucho. Lo que pasa es que ahora en los últimos 3 años o 4 años, Canon ha sacado una gama media que está muy cerquita de la gama alta. Hmm.
Entonces, ahora con una gama media puedes ver el 100% de las cosas que necesitas. Quizá para hacer nervio periférico en dedo, pues puedas echar en... Claro, sí, efectivamente, puedes echar de menos un poquito más de frecuencia y tal, pero vamos, son máquinas muy, muy buenas, muy buenas. O sea, han mejorado mucho, mucho, mucho. Qué bueno, y esperemos que siga siendo así porque, bueno, el tema de su formación va a salir ahora en las próximas semanas. Et- este video está auspiciado por esa formación también. Está auspiciado. Este video está auspiciado por la formación suya, por si acaso. Le vamos a poner ahí auspiciado por profesor Íñigo Iriarte. Le vamos a poner. Siempre viene bien. Oh, claro, obvio, no hay problema. Y le vamos a poner eso para que, claro, o sea, al final, esta historia que nos ha contado, a mí me parece. Me imagino que también hay muchos detalles que pues, al final está bien, o sea, es una historia que a mí me apasiona porque nosotros, como profesionales de la imagenología, siempre logramos lograr los máximos estándares en cuanto a lo que es aprender también el aprendizaje y estar estudiando, formaciones. El acceso aquí en Chile está más que nada online, ¿ya? Y yo creo que con el tiempo va a empezar a abrirse la parte como más práctica, si el tiempo lo permite. Me gustaría a mí, no sé qué más podemos hablar porque las preguntas ya se nos acabaron y No, yo lo único que quería comentar eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Que yo eh, lo que quiero es, ahora estoy trabajando en un proyecto que es preparar una página web de formación. Es básicamente lo mismo que es el canal de YouTube, ¿vale? perfecto. Pero ya más centrado con todos los dibujos de última generación que tengo. Bueno, pues le damos una repasada, actualizada, sería pues articulación por articulación y quiero que sea algo potente, ¿vale? Genial. Mi idea, eso es que eche a andar en 2023, primer semestre, que no sé si se podrá, pero yo lo voy a intentar. Vamos. Y lo que sí que creo, espero que sea que la gente me diga que es lo mejor que ha visto nunca jamás en ecografía. Ese es mi objetivo. Pero que no lo diga yo, que me lo digan ellos, ¿vale? Ese es mi objetivo. Tranquilo que vamos a estar atentos. Entonces, y además mi idea inicial es hacerlo bajo coste. Es decir, que no sea un problema el dinero, o sea, porque sea de pago, pero sea de bajo coste, ¿vale? Porque también las cosas cuestan y la gente también tiene que entender que las cosas tampoco, las cosas de calidad tampoco no tienen por qué ser muy caras, porque benditos sea Dios, como luego con un pocos recursos, pues no hace falta, pero sí que lleva muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, yo quiero que la gente también eso lo entienda. Entonces, mi idea es ponerlo bajo costo para que sea accesible a todo el mundo que quiera. Si luego veo que el sistema no funciona, pues porque esto piratea por todas partes, pues ya me replantearé la estrategia. Espero que no, pero bueno, nunca se sabe. Pero bueno, esa es mi idea, porque realmente ahora mismo tengo la suerte de tener una serie de medios de imagen técnicos súper potentes y espero darle salida prontito. Así que estar atentos. Genial, vamos a estar atentos y por supuesto yo voy a estar súper atento, voy a estar al lado ahí, apenas salga, hablando de ello. Cuente conmigo, porque esa herramienta al final es que eso es lo que pasa, que hay que seguir estudiando. Esto es el tema, que no hay que parar estudiando. Yo, bueno, como estoy recién empezando, estoy súper motivado siempre. Bueno, independiente de eso, es inculcar eso. Y si a bajo coste que las personas que se están formando, es una inversión al final. Eso es lo que es una inversión. Todo libro es una inversión. Y el que lamentablemente yo siempre lo digo, o sea, de hecho hasta yo inculco a la gente que, oye, aprendan a leer libros en inglés, por ejemplo. Porque también te abre todo un mundo diferente, porque el español llega a lo que llega. Y claro... El canal será en los dos idiomas, ¿eh? Sí, el suyo sí, ¿eh? Sí, usted en los dos. Voy a hacerlo en los dos idiomas. Voy a hacerlo por una parte en castellano, que se llamará Íñigo Iri,
y por otra parte en inglés, que será MSK Freak. En MS Café me gustan los dos nombres. Porque ahora mismo hay demanda de las dos cosas y quiero ser lo más... llegar al mayor sitio posible. Bueno, vamos a darle las gracias por su tiempo. Gracias a ti. Y de verdad, en serio, un honor haberlo entrevistado. Igualmente. Espero ir algún día a formarme allá, Será bienvenido. por supuesto.